de cómo lo vieron, principalmente las ecuaciones. ¿Por qué? Porque como ustedes pudieron darse cuenta, generalmente aquí, pues realmente no nada más son cargas conectadas en serie, conectadas en paralelo. Bueno, es que también depende del contexto. Yo les manejaba, por ejemplo, lo siguiente. Fíjese, una manera también de poder ver este tipo de sistemas es de la siguiente forma. Vamos a considerar que tenemos disposición, orientación, ok. Tenemos el circuito ahora de esta forma y es exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos una línea, 2, 3, 4. Finalmente, el circuito es una estrella a 4 hilos. Entonces, aquí podemos observar que al menos debe de tener cuatro pues 4 hilos, la misma, valga la redundancia, la misma conexión. Entonces, una va a ser, en este caso, vamos a considerar que desde el lado izquierdo, tenemos conectada nuestra fuente de alimentación. Entonces, puede ser A, lado fuente va a ser A. Y bueno, a ver. Sin relleno, sin línea. Ok, entonces esta es A. Esta puede ser B. Ajá. Esta va a ser C. Y esta va a ser N. Entonces viene conectado obviamente de la fuente, ¿no? Entonces, consideremos en este caso, que nuestra fuente tiene las siguientes características. Es una fuente, simétrica balanceada, fuente simétrica balanceada, conectada en estrella, 4 hilos, estrella 4 hilos. Y la secuencia vamos a considerarla que es una secuencia positiva. Esa es la información que tenemos de nuestra fuente de alimentación. Vamos a considerar que en este caso tenemos pues un dato importante que nos van a dar, que la tensión, la magnitud de la tensión de fase va a ser de 120 volts. A pesar de que nos den la pura magnitud, pues ya con esto ya podemos observar realmente algunos datos de cómo poderlo, de cómo poderlo trabajar, ¿no? Entonces, a este circuito, le vamos a conectar, fíjese, si podemos tener cargas, ¿sí? Vamos a ponerle Z1, una carga monofásica, que en este caso la alimentación de la carga se encuentre conectada entre fase 1 y neutro, finalmente, ¿no? Esa que sea mi Z1. Aquí consideramos que nos están dando directamente las impedancias. Ese es un contexto, ¿no? Otra forma de verlo. Entonces, por ejemplo, esta está entre fase 1, y la otra está entre el neutro. O sea, es una carga monofásica. Pero también podemos observar, que existe otra carga. Vamos a considerar en esta parte, Z1, Z2, conectada también monofásicamente, ¿sí?
de la misma forma. Z2, en este caso, puede ser que sea también conectada entre fase y neutro, pero aquí vamos a conectarla entre fase 2, finalmente es fase, ¿no? Pero ahora quiero la fase 2, entonces me voy a B. Ajá. Entonces, aquí ustedes observan que al final de cuentas una carga monofásica, pues puede tener en este caso una conexión, pues nada más entre fase y neutro. En este caso, como es trifásico, pues tenemos la opción de distribuirlas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por ejemplo, una ya la conecté en fase 1, la otra la voy a conectar en fase 2 y la otra la voy a conectar en fase 3. Entonces, es una manera también de cómo podemos tener nuestras cargas, ¿no? Distribuidas. Entonces, aquí tendríamos otra, ¿sí? Esta sería la de la Z2, está llegando a fase 2 y neutro, ajá. Esta tendría, la otra llegaría a fase 3, aquí tendríamos fase 3, ajá, y neutro, ¿sí? Consideremos en este caso que si Z1 ajá, tiene un valor de 4 más 5J, ajá, vamos a colocarlo así, 4 más 5J, ajá, y que a su vez, en este caso, ajá, ese valor también lo tenemos para Z2 y para Z3, ¿sí? Para Z2 y para Z3, ¿no? Entonces Z1, Z2 y Z3 valen lo mismo. Es otra forma de cómo representar nuestro fuente, ajá, estrella a 4 hilos. Y la distribución, vean ustedes, son cargas monofásicas. Pero también esta forma de la carga monofásica, si observamos, podemos nosotros, estas son cargas monofásicas, y si consideramos, por ejemplo, que también tenemos conectada a esta fuente una carga trifásica. La carga trifásica, en este caso, ¿sí? Vamos a considerarla en estrella. Entonces, consideremos que tenemos, por ejemplo, aquí tengo mi carga trifásica, ajá, distribuida. En la carga trifásica está así, ¿no? De esta forma. Ahí está mi carga trifásica. Y está conectada en estrella. Uh-huh. Entonces, esta carga trifásica, ZA, por ejemplo, ZA, lado carga, ZB, lado carga, y ZC, ajá, valen, pues pueden valer lo mismo o igual podemos darle un valor de 8 más 10J, ¿sí? Consideremos que está balanceada, 8 más 10J, ¿sí? Entonces, este sería un dato, ¿no? 8, ajá, más 10J. Entonces, vamos a suponer que es una lavadora, ajá, trifásica, ¿no? Está conectada. 8 más 10J, obviamente, pues es RL, y pues tiene, pues, por el devanado de la misma máquina. Entonces, la carga trifásica está así conectada, fíjese. La tenemos así, uh-huh, y así, conectada, o así, ¿va? Entonces, esta carga trifásica tiene 4 conectores, 4 terminales. Obviamente la terminal tiene una Z, obviamente la vamos a conectar hacia línea A, o sea, línea 1. Ajá. Entonces, esta va a ir para acá. Fase A, ajá, lado carga. Aquí tenemos la otra, que sería B. Uh-huh. Aquí va a B. Ajá. Y esta
voy a colocarla así, ajá, y después así, esta base, ¿no? Y tiene alimentación al neutro, entonces aquí vámonos al neutro. Ahí está. Empezamos con esas dos. Es otra manera de representarlo, ¿no? Podemos también tener, por ejemplo, tres cargas bifásicas, por así decirlo. Ajá. Tres cargas bifásicas. Tres cargas bifásicas, en este caso, o cuya alimentación es entre dos líneas. Entonces, por ejemplo, consideremos que esta es ZA, ZA, va a ser de 11 más, bueno, menos 2J, ajá, menos 2J, está así, por ejemplo. ZA, este ZA', por ejemplo, y esta va a ser de 40. De 40 más 15J, ¿no? Entonces, tenemos ese arreglo. Estas cargas incluso están conectadas primeramente entre ellas de esta forma. Están en paralelo a ellas mismas. Ajá. Aquí nada más lo estamos viendo desde el punto de vista de impedancias, ¿no? Entonces, y estamos tratando de que estas sean finalmente balanceadas, sean iguales. Entonces hay que tener cuidado también con los valores que se están manejando para que ya en su momento trabajemos bien el caso desbalanceado. Pero si esa parte del desbalanceado, pues ahí tendríamos que ver la manera en cómo vamos a tener que estarlas compensando. Entonces, por ejemplo, tenemos este arreglo de ZA, aquí sería ZA', ZA', ajá, ZA', y esta otra Z1, 2, 3, ok. Entonces, estas las voy a conectar, por ejemplo, entre AB, esta de aquí. Tendría que ser AB. Aquí tendría que tener cuidado. Si tengo esta carga entre AB y después tengo otras dos entre BC y entre CA, ahí tendría yo entonces un arreglo, ¿sí? Entre fases, entre líneas, ¿sí? Ahí podríamos a considerar la conexión en delta, ¿no? Es otro arreglo, lado carga. Entonces, fíjese, esta, para que no tengamos todavía ese compromiso de ver qué pasa con la delta todavía, ajá, voy a conectarla monofásicamente. Entonces, voy a considerar que tengo yo este arreglo conectado nuevamente entre fase y neutro, ¿sí? Entre fase y neutro. Porque sí, llega un momento dado en que si uno no tiene cuidado con esto, dice uno, híjoles, necesito recordar, en este caso ahora, cómo tengo que hacer mis arreglos, ¿no? De lo que es en esta parte serie paralelo, ajá. Pero también delta estrella. Entonces voy a ver si me cabe. Entonces tengo esta así, este arreglo. Ya está. Ok, tengo esto. Función, primpant. Ok. Control E, o X.
Si no, pues nada más lo que puedo hacer es, en este caso, agregarle más tamaño. Y pegamos. Entonces aquí, diseño, disposición, sería tamaño. Y podría ser esta de aquí, ¿no? Ya tengo más espacio. Ok, entonces aquí nada más voy a prolongar mi línea. Ajá, prolongo mis líneas. Prolongo mi línea. Ajá. Y aquí estaríamos ocupando todo, ¿no? La impedancia como se encuentra conectada en el sistema. Aquí estaríamos hablando de pura conexión estrella. La misma configuración me lo va a ir dando. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aquí tienen esto. Entonces, necesito nada más colocar esta parte de aquí. Para que quede. Si no, no les va a quedar. A ver. Ahí está esto. Y así. Nada más que aquí ya va a cambiar esto, ¿no? Ok, entonces me lo traigo para acá. Lo voy a colocar así. Esta se va a llamar, ¿sí? ZB. Entonces, esta la voy a conectar entre fase B, acá, y neutro, ¿no? Pero entonces, esta de acá se va a llamar, esta va a estar conectada en B. Esta es mi ZB. No, ahí está. Ok. La voy a poner encima para que no haya problema. Y voy a manejarlo así. Va a ser entonces ZB es igual a 11 menos 2J, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo. Como dato de mi ZB, 2J. Ok. Esta es ZB. Ya sé. Entonces sería control Z. Así. Entonces, esta sería ZB entonces. Así y así. La otra la voy a tener acá abajo. La ZB prima. Y esta igual vale 40 más 15J. Entonces esta la voy a colocar aquí abajo, ¿no?
Y por último, tendría yo esta otra conectada en C y neutro, ¿no? Ahí lo tengo de esta otra forma. Entonces, esta la voy a tener entre C y neutro. Aquí tengo la ZC. ZC. De este lado, ¿no? Aquí está ZC. Y aquí tengo la otra, la ZC. Esta sería ZC prima, ¿no? Y esta sería de 40 más 15J. Listo. Hasta ahí le dejamos de colocar un montón de cargas. Fíjese, tenemos 3 cargas monofásicas sencillas. Ajá. Z1, Z2, Z3. Tenemos una carga trifásica en estrella 4 hilos. ¿Sí? Esta estrella está balanceada. Y tenemos luego conectadas una carga cuyo arreglo es en paralelo, pero también es una carga monofásica, ¿no? Colocada tanto en línea A, línea B y línea C. ¿Ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar al menos, fíjese, así como está el circuito, ese circuito es calcular el valor de la Z equivalente. Z equivalente para calcular o para conocer las corrientes de línea. Las corrientes de línea. Ajá. En este caso, si observamos, este arreglo, este primer arreglo que tenemos aquí de Z1, Z2 y Z3, bien podemos nosotros, a la hora de hacer el equivalente, debido a que son monofásicas, por ejemplo, Z1 está entre A y N. Esta, al final de cuentas, como aquí tengo una carga en estrella, esta Z1 va a estar en paralelo con ZA. Esta Z2, que se encuentra conectado entre B y N, va a estar en paralelo con ZB. Y esta Z3, que está conectada entre C y N, va a estar en paralelo con ZC. De esa manera vamos entonces a ir reduciendo estas conexiones de estas 3 cargas con esta carga trifásica, ¿no? Desde el punto de vista analítico. Lo mismo, desde si vemos las cargas que se encuentran conectadas entre fase y neutro, pero cuyo arreglo de cada una de ellas está en paralelo, pues entonces este arreglo a su vez va a estar en paralelo con la ZA, ¿sí? De la carga trifásica y la Z1 de la carga monofásica sencilla. La ZB, y B', cuyo arreglo es paralelo, va a estar también a su vez conectada entre B y N, de la carga trifásica o de la rama trifásica, pero también va a estar, sí, a 2. Y lo mismo lo que es la carga del arreglo C y C', ¿no? Entonces ahí si observan la misma conexión, así como lo tenemos, porque son monofásicas, nos da lugar, o sea, realmente nos está diciendo que la única manera de poderlo realmente hacerlo como un equivalente es trabajando los paralelos, siempre y cuando estemos considerando de que las cargas se encuentran conectados entre fase y neutro, que es característica de una estrella a 4 hilos. ¿Qué pasa si tuviéramos una estrella a 3 hilos? ¿Qué pasaría? ¿Podríamos hacer el equivalente o no podríamos hacer el equivalente?
¿Siguen ahí? ¿O ya se fueron? No sé. A ver, ¿qué opinan? Este, bueno, es una manera de poderlo ver, ¿no? Un poco más como, así como si uno estuviese extendiendo todo ese circuito, porque finalmente es un circuito polifásico. Es otro contexto que podemos ir observando, ¿no? Y ahorita está sencillo aún así porque nos están dando puras impedancias. O igual también la otra, les puedo poner ahí el simbolito del resistor, del capacitor, del inductor, y al final de cuentas la conexión va a ser la misma, ¿no? Porque así es como lo han manejado más en circuitos 2 o en circuitos 1, ¿no? Aquí ya les puse ya el valor de la impedancia, ya directamente. Ajá. Ya por ese valor de la impedancia, si es J positivo o J negativo, pues se dan cuenta que o es parte, o es combinación RL o es combinación RC, ¿no? Y todavía nos faltaría ver otro contexto un poquito más detallado a partir de datos de placa. Pero sí, a lo que voy, observen ustedes que cuando nosotros tenemos una fuente trifásica, es una fuente en este caso de 4 hilos, vean aquí las fases, fase A, fase B, fase C, fase y el neutro, el lado fuente. Entonces, vean cómo se encuentran conectadas cada una de las cargas, ¿sí? Entonces, ustedes hasta casi podría decir, vieron realmente en circuitos 2, Z1, así, fase y neutro, Z2, fase y neutro, Z3, fase y neutro. Ahora, esa fase y neutro que vieron ustedes en circuitos 2 siempre era la misma línea, L1. Ajá. Y claro que todo decían desde eléctricos 1, ¿no? Lo que sale de la fuente regresa, ¿no? Entonces, si salen 5 amperes, regresan 5 amperes, ¿no? Entonces ponían su amperímetro a la salida de la fuente y uno que otro por ahí lo verificaba o hacían el cálculo con ley de corrientes y eran los 5 amperes, ¿no? De forma ideal. Ya de manera física, pues generalmente a veces hay pérdidas, ¿no? Y por las malas conexiones que tenemos. Pero ¿qué pasa ahora en este caso cuando tenemos una fuente polifásica? Tenemos 3 líneas, fase A, fase B, fase C. Es más, fíjese, aquí nosotros podemos ahora observar que aquí va a estar nuestra corriente de línea. Ahí va a estar, ahí va. Aquí va a estar la otra corriente de línea. Ajá. Va de fuente a carga. Y aquí va a estar también la otra corriente de línea. Ajá. Si es balanceado, decíamos, perfecto, van a ser iguales. El valor en este caso que tendríamos que estar hablando aquí, ¿sí? De IA, ¿sí? Lo voy a poner así con la otra letra para que se vea que es tipo fasor, ¿no? Entonces, vea, este sería corriente de línea A, ajá, corriente de línea B, y está la otra que es corriente de línea C, ¿sí? Ahí tenemos nuestras corrientes de línea. Pero, ¿qué pasa aquí? Hablamos de que todas las cargas que se encuentran conectadas pues sean de cierta manera iguales, al menos por fase o incluso trifásicas, para que entonces la resultante en el hilo del neutro, pues realmente ahí sea cero, ¿está de acuerdo? O sea, no haya corriente en el hilo del neutro, que es lo que decíamos nosotros, sí, en teoría. Entonces, no hay corriente en el hilo del neutro, perfecto. Entonces, aquí lo voy a dibujar así. Aquí regresa. ¿Sí? Es una resultante ya de las 3, ¿sí? Ya no es lo que entra, tiene que salir, porque es nada más monofásico como en circuitos 2, ¿no? Aquí en este caso hay que considerar, ¿sí? Que si observamos y lo comparamos con los esquemas que hemos visto hasta el momento de los apuntes, debe de haber un nodo donde todas estas corrientes de línea, al final de cuentas, entran a ese nodo, ¿sí? Y entonces salga una resultante llamada corriente en el neutro.
esa corriente en el neutro debido a su comportamiento fasorial, porque al final de cuentas la corriente de línea A o de fase A, de línea B o de fase B, de línea C o de fase C, porque al final de cuentas así es como se trabajan en una estrella, es la resultante, tomando en cuenta de que como es un trifásico, al menos entre ellas, si está balanceado, debe de haber una diferencia de 120 grados. Tomando en cuenta, y si es secuencia positiva, debemos de tomar en cuenta en ese caso de que la resultante en el hilo del neutro pues va a ser cero porque está balanceado el sistema. ¿Qué pasa si al menos una de las cargas monofásicas, ya sea sencillas, o ya sea con arreglo paralelo, sea diferente? El circuito se vuelve desbalanceado. Entonces, la corriente en el neutro va a tener como consecuencia una resultante de la suma paso. Entonces, la corriente del neutro no les va nunca lo mismo que cualquier valor de corriente de línea que calculen. Si ustedes les están dando una corriente de línea en un sistema desbalanceado de 5 amperes, de 10 amperes, de 15 amperes, con sus respectivos desfasamientos, ya vemos que no siempre cuando están desbalanceados, ahora se mantienen esos 120 grados una con respecto a la otra por el desbalanceo o por el valor de la carga. Entonces, la corriente del neutro, ¿sí?, va a tener un valor resultante a partir de la suma, ¿sí?, fasorial o suma compleja de esas corrientes de línea que tiene, ¿sí? Entonces, ahí tengan mucho cuidado si quieren ustedes comparar en ese aspecto la corriente que regresa a la fuente de un sistema monofásico, ¿sí?, de 2 hilos, a un sistema monofásico a 3 hilos o a un sistema polifásico, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ahí hay desfasamientos diferentes. Ya las corrientes, al menos, aunque sea aquí son diferentes, pero también hay que tomar en cuenta la magnitud y el ángulo de cada una de ellas. Es una resultante nada más. Ahora, esta es la corriente de línea, ¿sí?, que va a llegar a cada una de las cargas, ¿sí?, y va a dividirse. Fíjese, aquí este ejercicio o este ejemplito está interesante, incluso está aparentemente un poquito laborioso, pero está interesante, porque fíjese, esta corriente de IA se va a dividir en la corriente que entra en esta impedancia Z1 en línea A. Se va a dividir también en una parte que entra a la corriente, a esta carga trifásica, se va a dividir, fíjese, a este arreglo de carga, que a su vez tiene otras dos, bueno, ok, entra aquí, o sea, se divide, entra aquí alimentando esta carga, pero a su vez se vuelve a subdividir en Z y Z', ¿no? Entonces, tomen en cuenta ese detalle. Así como está aquí, podríamos decir, bueno, una cosa es conocer las corrientes de línea, o sea, obviamente de las que vienen de la fuente hacia toda la carga conectada al sistema, o bien calcular las corrientes de alimentación de cada una de las cargas, ¿no? Entonces, esas serían las corrientes de rama. Entonces, vean ustedes esta disposición del circuito, lo voy a hacer chiquito, cómo lo tienen, vean, ahora lo tienen así, ¿sí? Todo así desarrollado, y finalmente eso es, que todavía a lo mejor se confunden un poco. Bueno, entonces lo que podemos llegar a hacer todavía es ponerle más detalles, no tanto los datos, primeramente detallarlo, ¿no? Porque luego a veces, efectivamente, como es un sistema polifásico, dice, pues es que no vi que estaba conectado en fase A. Ahí está, entonces, ¿no? Entonces, tendrían nada más que agregar los puntos nodales de conexión. Y con eso, no hay problema. Pueden empezar a trabajarlo. ¿Sale?
Entonces, podemos incluso a partir de esta carga conectada en estrella, conectarle las que hay del lado izquierdo, Z1, Z2, Z3, respetando dónde se encuentran conectadas cada una de ellas, y conectando las impedancias que se encuentran en paralelo. Eso es lo que podemos hacer. Por ejemplo, de la ZA equivalente, por ejemplo, que si queremos nosotros calcular la Z equivalente, ¿sí? Tendríamos que hacerlo igual por rama. Si están en paralelo, entonces diríamos, bueno, entonces la ZA, la ZA equivalente, va a ser igual al paralelo, de lo que tenemos en Z1, más ZA, ¿sí? Más Z, más la otra ZA que tenemos aquí. Podemos decirle ZAA para que igual no nos confundamos, ZA y ZA', ZBB y ZB', ZCC y ZC', ¿no? Entonces es lo que podemos empezar a trabajar. Entonces aquí fíjese, vamos a considerar que para la Z, ZA, ¿sí? La ZA equivalente, ZA equivalente, va a ser igual, al paralelo, que sería en este caso, es el paralelo, ¿sí? Del primero que tendríamos aquí, es la inversa de Z1, la inversa de Z1, más la de la carga trifásica, ¿sí? Lo que está conectada en fase A, la inversa de ZA, más, aquí se supone que es un arreglo en paralelo, ¿no? Estos dos están en paralelo. Pues es que puede entenderse así como tal, ¿no? Puede entenderse así nada más. 1 sobre ZAA, más 1 sobre ZA prima, ¿no? Ahí no hay problema, porque igual es como si ustedes lo pudieran dividir. Finalmente tendrían ahí esa parte, ¿no? ZAA, ZA', 1 sobre ZA'. ¿Cuánto les da? El valor de ZA equivalente. Ahí tendrían una primera expresión para conocer, en este caso, la ZA equivalente con todo lo que tenemos aquí, ¿no? Si la intención nada más es calcular las corrientes de línea. Y lo mismo lo tendríamos para lo que es la ZA equivalente en la rama B, ¿no? En la rama B. ZB equivalente. Entonces, aquí ahora tendríamos que es Z2, aquí tendríamos el valor de ZB, y aquí tendríamos el valor de ZBB y el valor de ZB', para sacar el valor de la ZB equivalente. Y por último, aquí tendríamos el valor de ZC equivalente, y abajo quedaría como Z3, ¿sí? Aquí tendríamos ZC, la rama que se encuentra conectada a la fase C de la carga trifásica. Esta sería ZCC. Y aquí tendríamos a ZC'. Es una manera en cómo podemos nosotros observar, ¿sí?, nuestros arreglos de nuestras cargas. ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? A ver cuánto les da. Es otra forma de verlo. Al final de cuentas, ya teniendo todo esto, ¿qué nos va a dar como consecuencia? Pues nada más un circuito con esta configuración de carga,
trifásica conectada en estrella 4 hilos. Ese es el objetivo. Pero ahora vamos a tener una Z equivalente, una ZB equivalente y una ZC equivalente, que es lo que al final de cuentas estamos analizando, ¿no? Pero es otro contexto, es otra forma u otro escenario de cómo ustedes pueden realmente empezar a observar este tipo de sistemas también trifásicos, ¿sí? Es una estrella. Ahora, si le queremos agregar otro tipo de carga, porque efectivamente hay ustedes cuando ven conversión que dicen, pues es que al menos cuando son motores, tiene dos conexiones cuando son trifásicos, o están en estrella o están en delta. Si están en delta, entonces ahí tendríamos que considerar que una parte o la carga trifásica conectada en delta se encuentra conectada entre fases AB, BC o CA, ¿no? Entonces ahí podríamos entonces, ahora sí, colocar cargas, en este caso bifásicas, ¿no? O cuya alimentación, no tanto bifásicas, sino cuya alimentación realmente sea de línea, ¿sí? La alimentación de la carga no son 127, son 220 o son 240. Ahí habrá que ver cuál es el dato que tenemos, ¿sí? ¿Qué dato tenemos de nuestra fuente? Entonces, ese podría ser desde ese contexto de delta y podríamos considerarlo si fuese balanceada, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un desbalanceado? Pues tenemos de todo, monofásicas, en este caso cargas conectadas entre fases o entre líneas, tenemos carga delta, tenemos carga estrella, entonces ahí tendríamos que decidir cómo analizarlo. O todo el circuito lo llevamos a un equivalente en estrella o todo el circuito lo llevamos a un equivalente en delta, ¿no? Para poderlo realmente analizar. Si no, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sale? Ok, a ver, entonces vamos a empezar a hacer el cálculo. Ya tenemos aquí los datos ya para no desperdiciar nuestros datos. Fíjese, entonces en paralelo, ZA, que son 8 más 10J, más 4, esa va a estar en paralelo con Z1, que son 4 más 5I, y en paralelo con ZA, que vale 11 menos 2J, y prima, que son 40 más 15J, ¿no? Entonces ahí, ¿qué tienen? A mí me dio de 3.228 con 6 de 32.28. 3.28. 22.8. 3.28. 22.8. 22.8 con un ángulo de 33.28. 33.28. Entonces ahí finalmente, pues sí, la mayoría son carga inductiva. Entonces, pues sí, al final de cuentas ganó una carga inductiva. ¿Qué pasó? ¿Alguien tenía una duda ahí? No, yo le iba a decir que igual lo hice, pero el ángulo me salió de 34. 34. ¿Y los demás? Igual el ángulo me dio de 34. ¿34 cerrados? 34.35. Sí, el ángulo es de 34. 34.35 grados de ohm, ¿no? Ese sería el valor que tenemos, para la Z equivalente. Y como es en este caso un balanceado, pues ya tenemos todos los otros, ¿o no? Entonces, Z2 y Z3, de las monofásicas sencillas, valen lo mismo. En esta parte, igual la rama B vale lo mismo, y en esta otra parte, la carga conectada, una carga que se encuentra con arreglo paralelo, por así decirlo, pero igual al final de cuentas se encuentra conectada entre fase neutro, pues vale lo mismo. Entonces, el valor de Z equivalente, de ZB equivalente, se mantiene para A y se mantiene para C, ¿no? Entonces, pues es el dato que tenemos aquí.
Y ya, con eso entonces podemos calcular las corrientes, en este caso de línea, ¿no? Que ahí entonces es lo que tenemos. Z equivalente. Entonces, fíjese, nosotros el circuito realmente lo tendríamos ya conectado de esta forma. Ok, está así. Ajá. Y ahora ya con esto, ahora nuestro circuito ya esta parte ya va a dejar de ser. Este ya no la tiene, este tampoco, este tampoco. Ajá. Aquí en este caso nos quedaríamos nada más con la representación de la carga trifásica. ¿Sí? Pero tomando en cuenta de que ahí la conexión de la trifásica es obviamente a 4 hilos, ¿sí? Que cada una de las ramas que tenemos, pues efectivamente está conectada a entre fase y neutro. Pues yo les decía, ¿qué pasa si nosotros tenemos una estrella, pero es en este caso de 3 hilos, ¿no? Pues no se va a poder, porque cada una de las ramas de la carga trifásica está entre fase A y fase B. Entonces, la alimentación que podamos nosotros tener, ¿sí? No corresponde a una estrella de 4 hilos. Eso sí es muy importante que lo tomemos en cuenta. Eso sería en una estrella. En una estrella de 3 hilos no sería prudente trabajarlo como una estrella, con una estrella de 3 hilos no sería trabajarlo como una estrella de 4, de 3 a 4. Pero sí podemos entonces tomar en cuenta qué más tenemos en el circuito si las cargas las tenemos conectadas entre fases. O si por ahí tenemos una carga conectada en delta, la delta se debe de conectar entre fases. La delta no utiliza para nada el hilo del neutro. Entonces, ahí lo recomendable es que todo el equivalente de la impedancia, si es balanceada, se lleve realmente a un equivalente en delta, ¿sí? Donde cada una de ellas, o sea, esto no existe, ¿no? No existe. Entonces, en este caso, sí es importante, aquí en una estrella, podríamos nosotros transformar, para que igual no hubiera problema, transformar primeramente lo que es la estrella de 3 hilos a una delta, ¿no? Y si es balanceado, bueno, pues ya sea que lo ocupen como 3 veces o un tercio, ¿no? Para que, porque no hay problema. Pero sí habría que trabajarlo ahí en delta. Entonces, aquí el valor de la Z equivalente, esta sería Z equivalente. Z equivalente. Aquí sería ZB equivalente. Ajá. ZB equivalente. Y esta sería ZC equivalente. Eso es lo que quedaría. Eso es lo que tienen ustedes. ¿Sí? Vean cómo se está dibujando esa configuración, ese circuito de esa forma, ¿no? Y es algo muy parecido a lo que hemos estado manejando en los apuntes, ya con una estrella equivalente. Finalmente, ya alguien, como quien dice, ya no nos está ahorrando todo ese trabajo de sacar equivalencias, ¿no? Entonces, pero a veces no lo vemos porque dice, ay, no, pues o no se habían puesto a pensar en esa parte, ¿no? Entonces, sí es importante que lo consideren. ¿Cuál fue, al final de cuentas, por ejemplo, nosotros, con ustedes, bueno, ya llegan a este equivalente, ajá, pero al final de cuentas, esto es como si tuviéramos este circuito, y es exactamente lo mismo. Lo único que se hizo fue de colocarlo, ajá, en otra posición. Eso es todo lo que se está haciendo, vea. Ajá. Así ya se ve más facilito.
Así se ve más sencillo, o ya se ve se familiarizan más con el circuito, ¿no? Pero al final de cuentas es lo mismo. Esto les va a servir a ustedes, ¿sí? A no perderse tanto con las conexiones, ¿sí? Vean, aquí Z equivalente, pues finalmente es Z. Y efectivamente se está conectando entre fase y neutro. ZB equivalente, esta es la otra Z, ¿no? Y ZC equivalente es la otra Z. Cada una de ellas, como es un sistema de 4 hilos, se está encontrando conectado entre la fase y el neutro de cada una de ellas, ¿sí? Ya tienen aquí lo que es las características de la fuente. Ah, perfecto. Entonces ya lo pueden ustedes calcular, ya no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, a ver, si lo calculamos entonces, nuevamente ahí podemos aplicar el famoso equivalente monofásico, ¿no? Si consideramos entonces que la tensión de la fuente, la carga, fíjese, y es un caso, ¿no? Que la carga está conectada directamente a la fuente. Entonces, la alimentación de fase, VAN fuente, va a ser VAN carga, ¿sí? VAN eran ¿qué? 120, ¿no? Eran 120, si es de 0 grados. En el otro iban a ser VBN, son, pero este es carga. Van a ser 120, si es de menos 120 grados. Y el otro van a ser VCN igual a 120 cis de 120 grados de vol. Con eso entonces, si ya tenemos la impedancia equivalente, otra vez, la corriente de línea A, ¿a qué va a ser igual? Ese es por ley de Ohm directamente, ¿no? Entonces, IA va a ser igual a, tenemos en la primera, otra vez, la tensión de fase, VAN, entre el valor de la impedancia, ¿sí? Z a equivalente, ¿no? Eso es lo que tendríamos nosotros que considerar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto les da la corriente de línea A? Y, 37.24 con ángulo de 37.24 con un ángulo de menos 34.35 grados. menos 34.35 grados, de ampere. Vean que ahí la corriente está muy grande. Los multímetros generalmente miden hasta 10 amperes. Entonces, ahí tendríamos que tener cuidado de agregar, hay algunos instrumentos para minimizar corriente. Estos son transformadores de medición. En este caso hay los famosos TCs, no sé si lo han ustedes visto en equipo eléctrico, los TCs, transformadores de corriente, que estos obviamente se van a tener que conectar en serie a todos los aparatos que van a medir corriente, en este caso el amperímetro, para que a la salida deje salir a lo más 5 amperes. Entonces ya puedo conectar mi amperímetro, como tiene alcance hasta 10 amperes, no hay ningún problema y puedo yo medir entonces ese valor de corriente, nada más que debo de tomar en cuenta de que estoy ocupando un transformador de corriente y entonces ahí está a escala ya mi valor de corriente, ¿no? Entonces, eso tomarlo en cuenta. Esto obviamente, ¿por qué sucedió? Pues por la carga. Vean, ahí la alimentación siguió siendo de 120, pero fue tanta carga que ya la corriente ya se nos pasó, ¿no? Entonces, la IB, entonces tenemos que es VN entre Z equivalente N. Pues ahí BN tomemos en cuenta que son menos 120. Aunque la corriente siga siendo de 37.24, ¿qué desfasamiento tenemos entonces? Si la impedancia en este caso sigue siendo con un ángulo de 34.35. Serían menos 120, menos 120,
menos 34.35, ¿no? Serían menos 154. ¿Cuánto les da de corriente? Y en la última, por ejemplo, tienen ustedes que son 120, 120 menos, menos 34.35. ¿Cuánto les da? 85.65. ¿Ok? Vean ustedes entonces, ahora saquen la corriente en el neutro. ¿Cuánto tienen? ¿Sí? La corriente en el neutro va a ser la suma fasorial de la corriente en la línea A más la corriente en la línea B más la corriente en la línea C. Línea A, corriente en línea B más la corriente en línea C. ¿Cuánto les da? De esas tres, ¿cuál es la resultante? .1 cis de menos 154.35. Menos, si es de menos 0, Menos punto 154.35. 34, menos, menos 34.35. Los demás. ¿Ok? ¿Alguna duda ahora con este tipo de circuito? Exactamente es lo mismo, pero es otra forma de darles la conexión estrella a 4 hilos y sigue siendo un sistema balanceado. ¿Cómo ven? Mande. ¿Podría bajar tantito la pantalla donde conecta la carga balanceada? Ujú, Gracias. ujú. Entonces, aquí nada más estamos sacando pura corriente de línea. Les voy a comentar. Entonces, la otra forma de cómo trabajarlo, si es que se hacen bolas ahí, es la corriente en cada una de las. ¿Cuál es la corriente que llega a cada una de las cargas? ¿No? Entonces, podríamos nosotros trabajarlo. Ok, ahorita hicimos el equivalente a uno solo, porque finalmente nos piden la corriente de línea. ¿Qué pasa si nos piden la corriente de línea de las cargas monofásicas sencillas? Pues para no hacernos bolas en ese aspecto, podríamos nosotros dejar el equivalente entre la carga trifásica y las cargas que se encuentran conectadas igual de fase neutro, pero las que están en paralelo con respecto a la otra, la ZAA con la ZA', ¿no? Esa dejarla como equivalente, con el objeto de que realmente sea más fácil, o incluso ahí no hay ningún problema, puesto que también se aplica en el concepto de paralelo, dice, pues si están en paralelo todas, ¿sí? La tensión de alimentación va a ser siendo la de fase AN, fase BN, fase CN. Entonces tengo la impedancia, pues ya aplico ley de Ohm. Y entonces si aplico ley de Ohm, para cada una de esas impedancias, pues puedo sacar la corriente también de rama. Y ya así como se encuentra el circuito, ¿no? ¿Puedo subirle? Sí. Aquí
en esta parte, aquí nada más quiero también que les quede claro. Esta IA, así como está el circuito equivalente, fíjese, lo puedo tener, ¿sí? Pues es realmente la que me está llegando a todo lo que es para cada rama. Ajá. Esto es lo que tendría yo en esta parte. Es más, sería interesante dibujar el repaso, ¿no? Este es, por ejemplo, la ZB, la alimentación de B, y esta sería la DC. Fíjese, así lo voy a dejar para que se dé cuenta que con el equivalente, ajá, la corriente de línea en el estrella va a ser la corriente de fase, es la corriente que está entrando en cada una de las ramas, vea, ya del equivalente. Tenemos esto, ¿no? Entonces, si tenemos esto, esta IA viene por acá y continúa. O sea, esta IA que tengo acá, ajá, nuevamente va a ser la misma IA que tenga por acá. Ahí está. El caso de la IB, ajá, esta IB, ajá, pues es la misma que va a entrar para acá. Entonces, esa misma IB, ajá, es la que voy a tener de este lado, para acá. Nada más que aquí, ajá, consideraremos que vamos a tener así nuestra corriente, porque entra al nodo. Y la corriente de IC, ajá, lo mismo. Así como tenemos ya el equivalente, ajá, para que también no se hagan bolas de esa parte, ¿sí? Vea, entra por acá, y es la misma que entra la rama, ¿no? Hasta acá. Entonces, nada más que aquí la dirección va a cambiar, va a ser así. Entonces, si todas están entrando a este punto nodal, ajá, a este nodo que tenemos aquí, entonces la corriente del neutro, aquí lo voy a dibujar así, es la que va a salir, es la resultante, ¿no? Oh, no se deja. Aquí, así. Ahí va nuestra corriente en el neutro, que es la suma de todas, de IA, de IB y de IC. Aquí están, aquí está. Este sí va a ser el nodo del neutro, porque es obviamente donde se conecta el neutro de la fuente, ¿no? N, ahí está N, ¿no? Acá está. Y entonces, aquí va, y este es el retorno. Por eso es que la IN es la suma de las corrientes de línea. Pero si ahora acá nos pidieran calcular, también hay que calcular las corrientes de alimentación de cada impedancia conectada. Entonces, podríamos entonces decir eso. Si ya nos quedó claro que cada una de ellas se encuentra conectado entre fase y neutro y que para poder sacar el equivalente total es aplicando el paralelo de todas las que se encuentran conectadas, porque obviamente es fase y neutro, entonces para sacar realmente la corriente, aquí va a haber entonces una corriente, así. Así. Una que pasa por acá. Se va a dividir. Se va a dividir en este caso, ajá, esta IA en una parte que se llame IA1. IA va a estar conformada por IA1. Ajá. También va a estar conformada por IA2. Va a estar conformada por IA3. Ajá. IA3, que a su vez, esta IA3 nuevamente se va a subdividir, lo que les decía, entra al nodo y se va a dividir en parte que entra a IZA y en parte que entra a IZA'. Entonces, esta IA3 vamos a tener que sea
IA3, ajá, IA3, 1, por así decirlo, e IA3, 2, ¿no? Que al final de cuentas IA3, 1 más IA3, 2 va a ser ¿qué? La suma de las dos para hacer IA3, IA3, 1 más IA3, 2. Ahí está, ¿no? Y entonces para sacar la corriente de línea va a ser IA1 más IA2 más IA3, ya tomando en cuenta este resultante. Nuevamente, entre el nodo se divide entre el nodo, ¿sí? Y aquí sale una resultante. Aquí va a salir, aquí en esta parte va a salir como IA3, ¿sí? Aquí, si entró, pues tienen que salir. Pero es la única manera que ustedes lo puedan ver, porque, o sea, se tendría que dibujar un poquito más, ¿no? Porque si no, otra vez tendríamos ese problema. Entonces, que a lo mejor el esquema está muy basicote, muy sencillo, y ya cuando le ponen otras cosas, otros arreglos, ya no lo ven. Espero que con esto, ahora sí, se entienda un poco más. ¿Sí? Se entiende un poco más. Vea, esta es lo que entra y esto es lo que sale. Aquí está. Es lo que tenemos. Ajá. Y lo mismo para las otras. En este caso tendríamos aquí. Ajá. Ahora, la corriente de línea B estaría realmente distribuida para todas las que se encuentran conectadas en B. Sería B1. Ajá. Aquí tendríamos en cuenta el otro, que sería B2 y B2. Nuevamente aquí sería IB3. Y B3. Y que a su vez se va a dividir en IB3.1 y en IB3.2, ¿no? Y la última, la IC, ¿no? Aquí tendríamos entonces IC, A, B, aquí sería IC, ajá. Aquí nada más hay que ver cómo las están dibujando ustedes. Por ejemplo, no perder la orientación, ¿no? Nada más. Tendría que venir así. Y esta es IC1, este sería IC2. Ajá. Y aquí tendríamos entonces la otra, que sería IC3. ¿Sí? Entonces, no hay problema. Esto como se encuentran conectadas entre fase y neutro, obviamente por el paralelo que sacamos aquí o por el equivalente de la impedancia, observamos que cada una de las impedancias está conectada enfrente de la fuente, entre fase y neutro. Entonces, para sacar las corrientes de alimentación de cada una de las impedancias, pues nada más sería directamente 120 entre Z1 para sacar la componente de IA1, para Z2, para Z3, para sacar la componente de IB1, de IC1, lo mismo para la carga trifásica, ¿no? De Z mayúscula para sacar la componente de IA2, ajá, de IB2, de IC2. Aquí incluso con que saquen una, ya nada más la ubican de manera fasorial para B y C, finalmente están balanceadas. Aquí no hay ningún problema porque todas las cargas están balanceadas. Nada más tendrían que sacar, fíjese, todavía sacan la corriente de IA1, saca la corriente de IA2, ajá. Bueno, saca IA1 y ya tiene IB1 e IC1. Nada más tome en cuenta los desfasamientos. Saca nada más IA2
y ya tendría IB2 e IC2, nada más saca los desfasamientos, puesto que están balanceadas, ¿no? Nada más aquí saca IA3, ajá, y ya tiene IB3 e IC3, puesto que están balanceadas. Entonces, ahí también observamos que el mismo circuito nos va dando las pautas en ese aspecto, sin olvidar principalmente, pues, lo básico, ¿no? Que hasta el momento ya saben ustedes cómo son las características de tensión en corriente, si se encuentran en serie, si se encuentran en paralelo. Finalmente, eso es lo que nos está ofreciendo por ramas, así lo quieren ver, o por un brazo, ajá, entre fase y neutro, la conexión en estrella, ¿no? Entonces, esto es la conexión en estrella balanceada a 4 hilos. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita? Vean todo lo que hemos observado, nada más que es otro contexto. Es exactamente lo mismo, pero de otra forma, ¿no? Considero que de esta forma también se puede ver un poco más claro, ¿sí? Eso espero, que no, ahora les va a gustar más el otro, ¿no? No, estaba mejor el otro, estaba más simplificado el otro, ¿no? Le entendíamos más el otro. Bueno, es lo que decían, ¿no? Pero es importante, ¿no? Es otra forma de trabajarlo. Aquí estamos hablando de pura carga, ¿no? Otra forma de cómo trabajar ya la parte balanceada es cuando ya hagamos otras aplicaciones, por ejemplo, pues un motor. Un motor en este caso es una carga balanceada, ¿no? Un motor cuya conexión es una estrella a 4 hilos, cuyo factor de potencia debe de ser tal y tensión o corriente a ver qué nos están dando ahí, pues ya con eso sacamos también, lo podemos agregar a nuestro esquema de impedancia equivalente, ¿no? Pues eso es lo que quería ahora mostrarles como balanceado. Este es el otro contexto que quería que trabajaran. Entonces, terminan el ejercicio, van a calcular todas las corrientes, ajá, de alimentación para cada impedancia conectada. Entonces, ya ahorita ya les dije cómo, para que lo entreguen. Si hay alguna duda, por favor, me avisan. Incluso suman todas las componentes y les tienen que dar la corriente de línea. Les tiene que dar. ¿Sí? Habrá que ver ahí cuántos decimales están utilizando. ¿Sí? Entonces, este es un sistema estrella balanceado. Vean, ¿qué opinan de este? ¿Cómo lo ven? Más complicado, más sencillo. A lo mejor más laborioso, ¿no? Ajá. Porque se está más teniendo cuidado en detallar cada carga conectada. Pero al final de cuentas, creo que al irse por las letritas, creo que ahora sí aclara, bueno, eso espero, que aclare más los circuitos que hemos estado trabajando como de este tipo, ¿no? Entonces, eso era. Entonces, necesito que me investiguen entonces nuevamente las fórmulas o las ecuaciones para impedancias ya en corriente alterna, ajá, de delta estrella delta para cargas balanceadas y cargas desbalanceadas, para que las tengan ahí a disposición, puesto que ya en su momento, ya la siguiente veríamos el otro escenario con aplicaciones y irnos poco a poco metiendo con carga desbalanceada y en algún momento dado, el lado carga, poderla convertir dependiendo de la necesidad a una carga delta, ¿no? O sea, y ahí entonces, ¿cómo se comportan las tensiones y corrientes? Aquí vamos a considerar ahorita que la secuencia de la fuente va a ser positiva. Nada más. ¿Alguna otra duda que tengan de lo que vimos hoy? ¿Sí quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Los dejé peor? No lo sé. Díganme. No, estuvo bien. No sé si a lo mejor en conversión o en instalaciones vean ahora este tipo de configuraciones. O no sé, la verdad ahí desconozco. Pero bueno. En esta parte, ¿no? Acá pues lo tenemos que ver pues, por los casos, porque finalmente estamos trabajando sistemas polifásicos. Pero sí es importante que vean, les digo, este otro escenario,
como carga balanceada. Bueno, hasta aquí les dejo la clase para que no les diga nada. Les subo, entonces, me faltó subir cálculos el día de ayer del caso y este caso de acá para que por favor lo terminen, ¿sale? Entonces, calculan sus corrientes de alimentación, ¿sí? Le agregan los diagramas fasoriales lado carga, ¿no? Así para que lo sueñen, ¿sale? Nos vemos en el transcurso del día para que ya le suba sus evaluaciones. Ya casi acabó, nada más termino de hacer ahí algunos calificaciones y ya. ¿Qué dice usted? Que ahorita ya va a mandar los apuntes, ya ahorita ya todo lo que nos tenía que mandar. Sí, lo de ayer y esto, ¿no?